para que se pueda, digamos, no haga falta recurrir al comercio informal para poder conseguir esos productos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que se pueda restablecer la oferta de bienes? Lo primero es que las industrias arranquen a producir en Venezuela lo que deben estar produciendo. Y lo segundo es estabilizar la economía, porque cuando tú tienes una economía altamente inflacionaria como la economía venezolana, las personas buscan refugiarse en la compra de bienes para no perder el valor de su dinero. Entonces se exacerba la compra de bienes. Tienes que estabilizar entonces que haya menos consumo consistente con los parámetros históricos y una oferta mucho más abundante que la que tienes hoy en día. De esa respuesta se rescata un planteamiento que hacían voceros de Consecomercio, que ellos decían que de alguna forma para que la economía venezolana pudiera ser más sana se debería derogar la ley de precio justo. ¿Cuál es la postura de Conindustria en este sentido? Bueno, yo creo que respaldamos perfectamente lo que dice Consecomercio. El hecho de que los productos se vendan a precios artificialmente bajos te dispara el consumo y además te dispara el consumo, digamos, de una forma equivocada, porque tú no compras, como te digo, para poder consumir las cosas que requieres, sino para poderte resguardar de la inflación o porque tienes la oportunidad, sabiendo que está vendiendo más barato, tienes la oportunidad de comprarlo ahora, dices, lo compro ahora porque tal vez mañana lo voy a conseguir más caro, ¿verdad? Entonces, ante esa incertidumbre, compras. Lo que estás haciendo es actuando racionalmente al final, ¿no? Ahora, una economía sana es una economía en la cual la demanda es consistente con los patrones de consumo reales, no con patrones de consumo que están alterados porque los precios verdaderamente no reflejan el valor de los bienes, ¿no? Entonces, para que en Venezuela podamos tener una economía sana, lo primero que requerimos es una macroeconomía sana. ¿Qué es la macroeconomía? Un bolívar estable, un bolívar que no se va depreciando al ritmo que se va depreciando el actual. Y esa depreciación lo que es inflación. ¿Por qué tenemos la inflación actual? Porque hay una emisión de dinero que es inconsistente con el tamaño de la economía real. Es decir, se imprime mucho más dinero que lo que ese dinero es capaz de comprar en términos de bienes en la economía real. ¿Qué es lo que se denomina dinero inorgánico? Que es lo que se denomina dinero inorgánico. Lo primero que tienes que tener es eso. Lo segundo que tienes que tener es producción de bienes suficientes como para poder satisfacer las necesidades de la población. Y en aquellos bienes en los cuales somos competitivos, puedes exportar, tienes un excedente exportable, con lo cual compensas las cosas que no produciéndose en Venezuela tienes que importar. Ninguna de esas cosas pasa en Venezuela. En el conjunto de todas estas variables, la distorsión de precios juega un papel determinante, pero también la liquidación de las divisas para la reactivación del aparato productivo. ¿En qué medida los empresarios venezolanos están comprometidos a que el dinero que se inyecta a través de los distintos sistemas de subasta pueda repercutir en una mayor presencia de productos en el mercado? Bueno, el compromiso está ahí absoluto. Fíjate que el año pasado, cuando se dieron las subastas, se trajeron las materias primas necesarias como para transformarlas en bienes finales y hubo una oferta de bienes que hizo que no tuviésemos insuficiencia y en consecuencia no había ni escasez ni habían colas el año pasado, ¿verdad? Este año lo que pasa es que no han habido subastas, ¿verdad? En Venezuela, para poder comprar materia prima, los empresarios tienen que acudir a uno de tres lugares, o al CENCOEX con el mecanismo normal de AAD, ALD, que son las autorizaciones de adquisición de divisas, y su posterior liquidación, o al mecanismo del SICAD 1, que son las adjudicaciones que se dieron el año pasado por sectores y por empresas, o al CIMADI, ¿verdad? El SICAD, el CENCOEX, tiene una deuda acumulada con el sector industrial del orden de entre 10 y 12 mil millones de dólares, con lo cual tú no puedes utilizar ese mecanismo como para poder seguir importando materias primas porque no tienes crédito en el exterior. Ese es un mecanismo que requiere que cuando te aprueben, el proveedor en el exterior te despache con crédito y después tú le pagas. Pero las líneas de crédito están copadas porque no hemos pagado, debemos entre 10 y 12 mil millones de dólares. SICAD 1 han salido 2 este año y estamos en noviembre, en septiembre. El SICAD 1 que fue destinado al sector automotriz, que recientemente ha sido comenzado a ser pagado, y después el que salió para el sector agrícola, que todavía no ha sido pagado, ¿verdad? Entonces, el SICAD 1 a los fines prácticos para comprar materia prima para el resto de la industria no existe. Y CIMADI, tal cual como lo dijo el presidente Maduro, es marginal, muy marginal. Sistema marginal de divisas. Porque casi no existe, ¿verdad? Entonces no hay forma de poder comprar materia prima
Ergo, no se puede producir y tenemos una cantidad de fábricas que han disminuido enormemente su volumen de producción o han paralizado líneas o se han paralizado por completo, lo cual es un drama no solamente en términos de falta de productos para los consumidores, sino de puestos de trabajo para todos esos trabajadores. En este sentido, más allá de la explicación técnica que nos acaba de ofrecer usted en lenguaje muy coloquial en unas declaraciones que estaba revisando, se expresaba de la situación de la industria venezolana como una situación de ruina y deterioro. ¿Ustedes tienen un balance en números que pueda ofrecer a cada uno de los espectadores de este espacio de cómo está la industria venezolana a la fecha y cuál es la expectativa para diciembre, época que tradicionalmente se conoce como un momento en el mercado en el cual se genera mayor demanda? Sí, ruina y deterioro es verdaderamente la forma de poder denominar lo que es la industria venezolana si uno hace un balance histórico de los últimos 20 años, ¿verdad? Fíjate que para el año 96 teníamos más de 12.700 empresas industriales. ¿Cuántas hay hoy? Hay un poco más de 5.000 empresas industriales y eso es un estimado porque en Venezuela no se publican cifras hace mucho tiempo, ¿verdad? Y en términos de lo que es el censo industrial, las últimas cifras que tenemos son del año 2007, hace 8 años. Para ese momento habían casi 6.000 empresas industriales, 5.700 empresas industriales o 5.600 empresas industriales. Eso sabemos que hay una cantidad de empresas industriales que han venido cerrando, ¿no? Si a eso tú le agregas, Hendrina, de que las empresas actuales han cerrado líneas de producción, es decir, en el sector químico, por ejemplo, una empresa que fabrica resinas, dejó de fabricar resinas epóxicas o dejó de fabricar resinas acrílicas. Entonces se fabrican solamente las otras resinas que iba fabricando. Entonces, no solamente han cerrado empresas, sino que dentro de las empresas actuales se han cerrado líneas de producción, todo lo cual nos volcó hacia la importación no solamente de materias primas, que es importante para que la industria funcione, sino de muchísimos productos terminados, con lo cual tú tienes unas necesidades totales de divisas muchísimo más altas, porque por supuesto importar productos terminados es mucho más costoso que importar materias primas. Para darle al cierre de esta entrevista un enfoque un tanto positivo en el marco de todo este escenario que usted bien ha descrito, ustedes hacen un planteamiento de 5 puntos para la reactivación del aparato industrial en Venezuela. ¿Cuáles serían esos 5 puntos? Fíjate, nosotros tenemos 2 planteamientos. El primer planteamiento es de los 5 puntos para darle un salvavidas a la industria nacional para que pueda arrancar nuevamente. ¿Cuáles serían? Esos 5 puntos son la titularización de la deuda, es decir, dado que tenemos una disminución de divisas, de volumen de divisas como para poder pagar esto con títulos, bien sean pagarés del Banco Central o títulos de deuda pública, lo cual son instrumentos convertibles en el mercado secundario y esto podría servir para pagarle a los proveedores y que se liberasen esas líneas de crédito para traer materia prima. Ese sería el primero. El segundo es la legalización de un mercado paralelo al control de cambios. Entendemos que el control de cambios no se puede levantar por las enormes distorsiones que hay de precios a 6.30 que no pueden ser levantados inmediatamente para tasas sustancialmente mayores. Nosotros decimos para que las empresas tengan una válvula de escape que se legalice un mercado paralelo. El tercero es el mismo planteamiento de Concecomercio, el que se desmonte, que se flexibilice el mecanismo de control de precios y se reemplace por un mecanismo de subsidios directos, ¿no? El mecanismo de subsidios directos ha sido utilizado en Venezuela en mucho tiempo, en muchas oportunidades y en muchos otros países del mundo, ¿verdad? El cuarto es la devolución de las empresas que pertenecían al sector público, al sector privado y pasaron al sector público y están siendo poco productivas, que sean devueltas al sector privado para que con experticia se puedan poner a producir nuevamente. Y el quinto es la devolución de la ley de ciencia y tecnología que permitía contratar directamente entre las empresas y los centros de investigación, universidades, laboratorios, lo que sea. Hoy en día eso no se puede hacer, tú tienes que darle la plata al Estado y ellos te asignan un proyecto en el caso de que tú seas beneficiario de eso. Si se puede contratar directamente se podría estimular el desarrollo tecnológico. Esos son los 5 puntos salvavidas que tenemos. Además de eso tenemos un plan de desarrollo de largo plazo para poder industrializar el país y poder, digamos, transformar el país en un país que requiera mucho menos divisa, que ofrezca muchos más bienes para los consumidores venezolanos y tenga las posibilidades de poder generar excedentes exportables importantes, ¿verdad? Pero este programa se llama el programa de la ruta de cara al año 2025, lo cual hemos debatido ampliamente, pero conlleva unos cambios mucho más profundos.
Nosotros para hablar en profundidad, aquí tenemos una excusa perfecta para volver a invitarlo porque ya se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Juan Pablo Olalquiaga, presidente